Bueno, creo que en el caso de Trump hay una característica tradicional de los populismos, ¿no es cierto? El populismo o los líderes populistas que buscan los medios para dirigirse directamente a su electorado, ¿no? Saltándose las vías institucionales, los partidos políticos, las maneras tradicionales de comunicación política, ¿cierto? Y en el caso de Trump, a través especialmente de la plataforma Twitter, es evidente que lo hace así, ¿no? Y que él busca activar, y en Estados Unidos esa palabra es muy clave porque son los que se activan, van a votar y terminan eligiendo o no a un presidente, ¿no es cierto? Eh, Activar a sus bases y dirigirse a ellas a través de un mensaje que él considera que es puro, en términos de que no es pervertido, como lo vería él, por los medios a los cuales acusa de un sesgo muy contrario a su postura, digamos, y a él personalmente, digamos. Entonces, es evidente que en el caso de Trump hay una intención clara de dirigirse directamente a su electorado, a su base electoral, saltarse a los medios tradicionales, eh, y saltarse las estructuras tradicionales de comunicación. Piensen ustedes que o la persona que es vocera de la Casa Blanca ha cambiado 4 o 5 veces, ha habido largos periodos en que ha habido interinatos. O sea, un vocero de la Casa Blanca que entra en un cargo clave en cualquier gobierno, hoy es nadie, la verdad. No sirve de mucho porque Trump ha escogido dirigirse él directamente a su público y especialmente lo hace a través de las redes sociales, de Twitter. Ahora sí, Ascanio, te preguntábamos cómo ves tú este panorama, la relación entre Trump, las redes sociales, lo que decía Juan Ignacio, ¿qué opinión te merece? Sobre Trump uno podría estar una tarde completa hablando, ¿no? Pero para focalizarnos bien en el tema, bueno, Trump, claro, efectivamente, yo creo que ha definido, por su posición de líder mundial, digamos, ha contribuido a definir, aún sin quererlo, el fondo de la cuestión de las redes sociales y los medios de comunicación. O sea, eh, lo que ha estado mostrando es que ambas cosas son relativamente incompatibles, o por lo menos incompatibles en la discusión pública, digamos, ¿no? Sus jefes de comunicación iniciales inventaron un concepto que fue el que definió, por así decirlo, como dicen los militares, el campo de batalla, digamos, ¿no? Que fue esta idea de los hechos alternativos, de que los hechos no son uno solo, sino que hay 3 o más maneras de verlo. Pero esto, en la coyuntura actual, a lo que condujo, lo más interesante que ha ocurrido a mi juicio, es la pelea que tiene con Twitter. Twitter es su instrumento principal, pero Twitter le bloqueó un mensaje hace unos días, considerándolo un mensaje de odio, que es una categoría súper discutible, súper polémica, digamos, ¿no? Pero aplicó esa decisión y ahora Trump entró en una guerra con Twitter, que es una cosa bien curiosa porque entrando en la guerra contra el instrumento. Al mismo tiempo ocurrió que en Facebook, Zuckerberg, el CEO, decidió no bloquearlo, argumentando en el nombre del principio sagrado de la Constitución norteamericana, ¿verdad?, de la libertad de expresión. Pero se le reveló la plana ejecutiva. Y entonces ahora Zuckerberg tiene un inmenso lío interno porque su plana de ejecutivos consideraba que efectivamente era un mensaje de odio y que Facebook tenía derecho a bloquearlo en esas características. O sea, lo que se puso de manifiesto es que las redes tienen muy disponibles la posibilidad de enviar mensajes de odio y mensajes democráticamente peligrosos, ¿verdad? Y que cuando los líderes del modelo de él, digamos, que usan mucho intensivamente este tipo de soporte, bueno, se encuentran finalmente con este problema. O sea, ha planteado la discusión sobre cómo funciona la democracia en las redes sociales. Ascanio decía al comienzo de su intervención de que Trump de algún modo ha puesto sobre la mesa la raíz del problema, digamos. Yo quisiera llevarlo a partir de eso, y siguiendo el mismo orden, para ir dialogando, ¿cierto? Primero con Juan Ignacio y luego con Ascanio. Quisiera llevarlos, digo, a lo que podríamos llamar o preguntar las raíces de este escenario actual, las raíces de este problema. ¿Cómo se explican ustedes este auge de las redes sociales, de Twitter, pero también de otras,
si uno mira en retrospectiva, ¿hay algún hito significativo hacia el cual debamos mirar con especial atención para comprender esto que está ocurriendo hoy? No sé, me pregunto, por ejemplo, ¿cuánto habrán influido determinadas decisiones o falta de decisiones de la industria de los medios de comunicación en este panorama? ¿Qué transformaciones han ocurrido que nos tienen hoy día conversando de esto y con las características que ustedes mismos iban indicando en estas primeras intervenciones? No sé cómo lo ves tú, Juan Ignacio. Yo creo que hay una cuestión, un concepto que se usa de manera muy laxa, creo yo, respecto de Internet, que es la neutralidad, ¿cierto? O si esto es una plataforma o es un medio, digamos. Y lo que se da a entender a menudo es que creo yo que hay un aire como de inevitabilidad en Internet. Las cosas pasan en Internet porque pasan, ¿no es cierto? Y como que nadie podría haberlo hecho de otra manera. Es inevitable lo que ocurre en Internet, digamos. Y en esa medida, en esa consideración estoy completamente en desacuerdo con eso. O sea, hay una serie de hitos en la industria misma, decisiones que fue tomando la misma industria relacionada a las redes sociales, Twitter, Facebook, la decisión, por ejemplo, en el año 2009, creo que fue, de poner el botón de retweet, porque es una decisión de Twitter de poner eso creó y que fue compartida o copiada después por Facebook con su botón de compartir, ¿no es cierto? Eso creó la posibilidad de la viralización y además hizo que la gente empezara, o el botón like, me gusta o no me gusta, ¿no es cierto? Esas son decisiones conscientes de la industria, ¿no es cierto? Que han ido perdón, el timeline de Twitter y el newsfeed de Facebook, etcétera. Hay un montón de decisiones que se han ido tomando en el tiempo que han conducido a esta realidad que hoy tenemos, digamos, donde la, la preocupación principal de las redes sociales o de quienes participan en ellas, o una de las principales, es obtener amigos o adherentes, fans, seguidores, etcétera, y no la verdad. O sea, no es un criterio periodístico. Y ahí también hay una confusión muy grave, creo yo, entre quienes comparan los medios periodísticos con las redes sociales, digamos. O sea, los objetivos y las funciones, las medidas, las decisiones, las éticas laborales, entre comillas, son completamente distintas. Entonces sí ha habido un montón de decisiones, y algunas de esas ya las mencioné, que han conducido esto. No tiene nada de casual esto. Y yo soy un firme creyente de que las redes sociales son medios de comunicación, al final de cuentas. No son plataformas neutrales donde un muro, como la metáfora de Facebook, ¿no? Un muro donde cada uno pinta lo que quiere, etcétera, y el muro no hace nada, digamos. La verdad es que el muro ha sido maquillado, construido, diseñado, mejorado, perfeccionado para que cumpla esos objetivos y esas funciones que está desarrollando hoy. Y eso no tiene nada de casual. ¿Tú compartes ese diagnóstico, Ascanio? ¿Tú también tienes esta mirada acerca de los procesos y las decisiones que han ido desembocando en el escenario actual de parte de la industria? Sí, escuché entrecortado, Juan Ignacio, porque parece que mi señal está un poco inestable, pero sí, la última parte que le escuché con claridad estoy de acuerdo. No estoy no tengo tan claro que yo pueda considerar a las redes sociales como medios de comunicación. Esa es una cuestión que yo creo que es bastante central en el debate, digamos. Pero yo creo que si tú me preguntas por hitos, yo me retrotraigo de inmediato, digamos, al año 2008, ¿no? El año 2008 es el momento de la presentación del primer smartphone, del iPhone, digamos, ¿no? Que es la primera herramienta masiva, realmente masiva, que va a poner todos los aparatos, todos los sistemas a disposición en un pequeño aparatito. Y en este libro, que es muy recomendable, que se llama The Game, de Alessandro Barico, él tiene su propia lectura del fenómeno, pero con la que yo por lo en general discrepo, pero me gusta mucho la descripción que él hace de la presentación del iPhone, donde hace una especie de lectura metafórica de lo que ocurrió en esa presentación. Y lo que él veía era a este ejecutivo, digamos, súper ejecutivo, ¿verdad?, presentando el iPhone con una sonrisa amplia, con una sensación de que estaba jugando con algo, ¿no? Y de que entraba a un mundo donde las reglas propiamente eran las del juego. Y yo creo que esa es una clave para entender el funcionamiento de las redes.
tienen más de juego que de otra cosa. Y por eso que creo que los medios de comunicación tradicionales, los voy a llamar profesionales, porque también hay medios digitales que son serios, digamos, ¿no? Y de hecho hoy día ya no hay medio tradicional que no tenga además un sitio. Pero bueno, mientras Canio vuelve, mientras se logra ahí reconectar, me retomo de esto que él comentaba acerca de que las redes tienen mucho de juego, o en cualquier caso son distintas al ejercicio periodístico tradicional. Tú, además, Juan Ignacio, por lo que decía antes, eres crítico o de una mirada crítica de esas decisiones que fueron conduciendo al escenario actual. Y una de las críticas que justamente se hace al escenario actual en materia de redes sociales y su influencia política, es que hay algunas redes que parecieran estar sobredimensionadas, Twitter particularmente. Pero al mismo tiempo es indudable, o al menos a mí me parece indudable, no sé si comparte este diagnóstico, que estas redes influyen mucho en la configuración de la opinión pública, en la medida en que líderes políticos y muchos medios y periodistas van configurando sus pautas, sus agendas, a partir de lo que aparenta ser la opinión dominante en redes sociales como Twitter justamente. ¿Cómo te explicas tú este fenómeno de que tenemos por un lado antecedentes para tener las críticas que se han ido ya virtiendo en esta conversación de la mano de tus intervenciones y las de Ascanio, pero al mismo tiempo en que es indudable que influyen de este modo? ¿Cómo te explicas tú esta diferencia y por qué se produce esa influencia tan sobredimensionada aparentemente? Sí, yo no soy crítico de las medidas que ha tomado la industria para llegar a ser lo que es. Lo que yo digo es que a mí no me parece que esa neutralidad que se le atribuye a Internet y esa idea como de inevitabilidad de todos los acontecimientos que van ocurriendo en Internet sea verdadera. Eso es lo que yo discrepo. Eh, yo estoy de Perfecto. acuerdo que esto es un medio más, es un medio, yo creo que es un medio de comunicación, no un medio informativo, por supuesto, no un medio de información, no un medio como un medio periodístico, digamos. No creo que sea lo mismo, eso sin duda. Eh, pero es un medio de comunicación, creo yo, porque toma decisiones editoriales y cada una de estas que yo mencioné son decisiones editoriales. Y volviendo a la pregunta, ¿no es cierto? Esas decisiones editoriales son las que explican la influencia de las redes sociales, digamos. Eh, por ejemplo, que es muy difícil, por ejemplo, para un líder político hablarle solo a los que lo siguen, no digo virtualmente, digo a sus seguidores políticos, ¿no es cierto? Siempre ha sido un problema, digamos. En cambio aquí, a través de lo que se llama el filtro burbuja o el sesgo de confirmación, las redes sociales lo que van haciendo es delineando tu público y la enorme cantidad, no sé, que debe haber una minoría en cada uno, pero la enorme cantidad de la gente que sigue a Trump debe ser sus seguidores, sus seguidores políticos, digo. ¿No? Y por lo tanto es una ventaja enorme, porque es muy difícil, de lo contrario, diseñar un mensaje para conectarse con mis seguidores, digamos, y para activarlos. En el caso norteamericano, insisto, como hay voto voluntario y hay esa tradición de que la gente que no le interesa mucho ir a votar en una elección, que no se prende con una elección, simplemente no va y deja que otros decidan, esto es clave, es sumamente importante. Entonces, en buena medida esa importancia la tiene. Otra causa de esta importancia es que los medios de comunicación, curiosamente, que en algunos casos son muy críticos, digo los medios tradicionales de información, que en algunos casos son muy críticos de lo que hacen las redes sociales, les prestan una atención enorme y los siguen y los reportean, o sea, se han convencido de que en estas redes hay toda clase de maldades y de males, pero al mismo tiempo los siguen casi con devoción, lo cual es una paradoja. Y en relación con eso último, porque claro, efectivamente uno observa esta dualidad que se da por un lado una crítica de parte, entre otros, de muchos miembros de los medios tradicionales respecto de la influencia de las redes, pero al mismo tiempo, como tú indicas, hay un seguimiento, no digo que una adhesión, pero se nota que están muy pendientes también de lo que va ocurriendo en las mismas redes sociales. Eh, y no solo eso, sino que uno a rato va observando polémicas en la prensa escrita que derivan de disputas iniciadas en las redes sociales, o que a veces incluso mantienen sus mismos códigos, como si llevándolo al extremo, como si la prensa estuviera siendo colonizada de algún modo por la lógica tuitera, por llamarla de alguna forma. No en todos los casos, pero sí hay indicios de eso. ¿Cómo te explicas tú esta paradoja que tú
que tú advertías antes, y este fenómeno que uno lo empieza a ver, ¿cierto? Que el periodismo tradicional, que en principio es más serio, más riguroso, empieza a ser, si no colonizado, al menos afectado por lo que yo llamaba, por ponerle un nombre, la lógica tuitera. Sí, yo creo que eso tiene que ver con cuestiones relativas a las redes sociales, algunas de las cuales hemos conversado, y cuestiones relativas a los medios y la situación por la que están pasando. Y ahí hay múltiples razones, ¿eh? O sea, desde una liquidación sistemática y progresiva de los contingentes periodísticos en los medios tradicionales, o sea, lo que ha ido pasando es que se han ido achicando en términos de número, y además ese no es un achicamiento neutral, sino que lo que ha sido, por desgracia, característico de ese achicamiento es que partió, y cada vez que se produce uno nuevo, esa es la lógica que se sigue, partió eliminando a los elementos periodísticos, a los periodistas, a los reporteros con más experiencia, porque eran los más caros. Y lo que tenemos hoy en los medios es algún proceso que se denomina, en algunos, esto es un concepto que viene de la industria de las finanzas, que se llama juniorization, que es que los periodistas de los medios tradicionales son cada vez más jóvenes, y ser joven no es un pecado, pero naturalmente el joven carece de experiencia per se, y por lo tanto los medios se han ido desprendiendo de esa experiencia, y sus reporteros que necesitan desarrollar fuentes, desarrollar contactos, etcétera, han ido partiendo de los medios. Y eso hace entonces que Ahí parece que se nos quedó congelado ahora Juan Ignacio, pero bueno, volvió Ascanio, podemos aprovechar que tenemos de vuelta a Ascanio para continuar el diálogo. Te pongo al día, Ascanio, la última pregunta que le hacía Juan Ignacio y que estaba desarrollando. Dice relación con una paradoja que uno empieza a observar, ¿cierto?, en este escenario actual del que venimos conversando en este coloquio, en virtud del cual a veces hay cierta crítica o recelo de los medios tradicionales respecto a la lógica de las redes sociales, pero al mismo tiempo los mismos medios también las van siguiendo, las van escuchando, y a veces incluso adoptan esas mismas lógicas que se critican, y llevado al extremo, una vez se observa que hay disputas que parten en Twitter y que después siguen en las redes, en los medios tradicionales, y que siguen su lógica. Yo le preguntaba a Juan Ignacio antes que se nos congelara cómo se podría explicar esto, y ahí Juan Ignacio estaba desarrollando la idea de que hay una serie de factores vinculados a los propios medios que influyen en este panorama. No sé cómo lo ves tú. Claro, bueno, o sea, el primer fenómeno de todo, que fue el más inadvertido por los medios, el que se demoraron más en percibir, fue el masivo saqueo, no tengo otra palabra, de contenidos que se estaba produciendo, ¿no? O sea, los medios producían a costos altos información de buena calidad, en general estoy hablando, ¿no? De los mejores estándares, y este contenido era absorbido por empresas, porque tampoco es que sean nubes, son empresas, digamos, ¿no? Eh, y distribuido gratuitamente sin remuneración. O sea, digamos, el sufrimiento que tienen hoy día los medios con sus fuentes de ingresos parte aquí, ¿no? Parte en que sus contenidos se desvalorizaron completamente. Eh, y eso recién hoy día, diría yo, a partir del ejemplo de los grandes diarios, se está reaccionando con la idea de poner algunas barreras y algunas restricciones a la entrada, digamos. Creo que ese es un primer paso, y creo que el segundo paso, que mucho tiene que ver con lo último que le alcancé a escuchar a Juan Ignacio, es mejorar la calidad profesional y la alerta que los propios periodistas tengan respecto del uso de las redes en el sentido de medios. Porque evidentemente que como instrumento de intercomunicación personal, no solo no hay nada que hacer, sino que hay que felicitarse, porque en realidad es un logro de la humanidad, digamos, que no habríamos imaginado a comienzos del siglo XX, que íbamos a tener esta facilidad para, aunque se nos caiga de repente la red.
Perfecto. Bueno, me cuelgo eso último porque efectivamente nosotros ahora venimos conversando en este coloquio, quienes se han integrado, ya tenemos casi 70 personas, les recuerdo que estamos con Ascanio Cavallo y Juan Ignacio Brito, hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero las estamos sorteando, ¿cierto? Que estamos conversando sobre política y redes sociales en tiempos de pandemia, y hasta ahora en esta conversación hemos puesto el lente en el aspecto más crítico, si se quiere, o en las dificultades que van generando las redes sociales, en la discusión pública, las razones que explicarían este panorama, hablamos de Donald Trump al principio. Ustedes, colgándome lo último que decía Ascanio, ¿ustedes rescatan aspectos del escenario actual? Porque yo creo que hay buenas razones para ser críticos, ustedes mismos la han ido poner sobre la mesa, para tener preguntas acerca de el futuro de la opinión pública, del futuro de los medios tradicionales, pero ustedes rescatan cosas del escenario actual. Me cuelgo lo que decía Ascanio para preguntarle esto. ¿Cómo lo ves tú, Juan Ignacio? ¿Qué aspectos positivos vislumbra hoy en día? Y después le vuelvo la palabra a Ascanio para seguir con el pimponeo. Bueno, muchísimo, ¿no es cierto? Tiene muchísimos aspectos positivos. Yo diría que, poniéndolo en un contexto más amplio, en algún minuto se vivió un gran optimismo de esto, yo diría los 90, incluso antes y después también, ¿no es cierto? Yo recuerdo la ilusión que despertó en el mundo árabe el estallido de la primavera árabe en la Plaza Tahrir en el Cairo, y cómo todo el mundo celebraba que se habían coordinado por, por redes sociales, ¿no es cierto? Así que evidentemente en situaciones de manejo político, de gobiernos autoritarios y cuestiones así, esto tiene una utilidad enorme, ¿no es cierto? De partida, por supuesto. Y también tiene utilidades enormes en una vida democrática corriente, porque permite el flujo de información. Lo que ocurre es que se nos olvida algo, ¿no es cierto? Que la máquina no se manda sola, ¿no? O sea, la máquina, el logaritmo, todo lo que funciona la máquina, funciona de acuerdo a las pulsiones, las necesidades, las ansiedades, los deseos, los malos deseos, la buena fe y la mala fe de las personas, ¿no es cierto? Entonces, la van a utilizar. Entonces, yo creo que estamos en una etapa hoy de un pesimismo, de un ciberpesimismo enorme, ¿no? O sea, el péndulo como que se movió desde un optimismo muy agresivo, donde esto nos iba a arreglar la vida y nos iba a llevar a una suerte de paraíso digital, y ahora estamos en una suerte de infierno digital, donde todo el mundo lo que ve son cosas negativas. Y en eso tienen que ver, creo yo, la manera en que algunos medios tradicionales están cubriendo a las redes. Pero yo creo que esta cosa se va a estabilizar, y por supuesto que hay ventajas y beneficios que son bien tangibles en todo tipo de ámbitos, ¿no es cierto? Desde la medicina hasta esta posibilidad, imagínense lo que sería esta pandemia sin poder tener este tipo de teleconferencia y cosas así. Así que sí, evidentemente hay un sinfín de beneficios, y también está la posibilidad, como ocurre en cada uno de los emprendimientos humanos, de utilizarlo mal, por supuesto, ¿cierto? También hay malos medios tradicionales, digamos, que han sobrevivido por mucho tiempo, exacerbando el morbo, exacerbando la curiosidad malsana, exacerbando cuestiones negativas, y han sobrevivido por mucho tiempo también. Buenísimo, muchas gracias, Juan Ignacio. ¿Cómo lo ves tú, Ascanio? Sí, yo estoy de acuerdo en que en términos generales, digamos, esto ha sido digamos, una tecnología que desde el punto de vista de la relación humana no tiene parangón y tiene un valor inmenso. Yo tengo más dudas respecto de su funcionamiento en democracia, ¿no? Porque lo que hemos visto son dos cosas, dos fenómenos que eran más difíciles antes que ahora. Uno es el de la manipulación, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo clamoroso del Brexit, posiblemente de la propia elección de Trump, y ciertamente del independentismo en Cataluña. Fenómenos todos que en su raíz son bastante antidemocráticos. Y por el otro lado, tenemos los efectos de control, que como dice Juan Ignacio, hay alguien que maneja la máquina no se maneja sola, digamos, ¿no? Y cuando los gobiernos saben que pueden manejar la máquina, bueno, ahí tenemos el caso chino, y lo que me parece más alarmante, el caso Rusia, digamos, ¿no? Donde claramente Rusia se ha convertido en un nodo de desinformación, de manipulación política,
¿verdad? Y de autoritarismo. O sea, nadie piensa que Putin tenga muchas ganas de dejar el poder y si quiere para eso usar todos estos instrumentos, lo va a hacer. Pero a mí, en esta pandemia en concreto, lo que me ha parecido más extraordinario es que justamente se produjo un movimiento del péndulo y hoy día la valoración de la gente, la valoración ciudadana, está descansando en la información de los medios profesionales. Las últimas encuestas que yo he visto sobre consumo de los medios para informarse, con el objetivo de informarse, deja a Twitter en el último lugar y con un porcentaje muy, muy bajo, lo cual me sugiere que Twitter es esencialmente un conjunto de cámaras de eco, un conjunto de grupos donde la gente se reúne y conversa. Yo más bien veo que se insulta, pero bueno, a lo mejor también conversan. En general el tono predominante es más bien agresivo. Se dicen ahí las cosas que no se dicen en persona. Y en cambio, cuando se le pregunta cómo se informa y de dónde saca la información a la que le cree, mencionan a los medios tradicionales. En primer lugar, a la televisión, que para mi gusto no es el principal lugar donde está ocurriendo eso, pero bueno, en fin, por lo menos es más profesional. Les recuerdo a nuestros participantes que después de esta primera ronda de conversación en la que yo estoy moderando el diálogo entre Ascanio y Juan Ignacio, vamos a poder compartir también las preguntas de usted. Tienen dos ventanas en las cuales hacerlo. Hay una especial de preguntas y respuestas, también un chat. Ustedes las pueden ir dejando anotadas ahí y en algunos minutos más yo les voy a ir ahí conversando con otros panelistas. Pero me quedan algunas preguntas aún, así que no los voy a liberar tan pronto de esta primera parte, porque a partir de lo que usted han ido diciendo, surgen varios flancos posibles. Y hay uno que yo no quisiera dejar de preguntarles, y que dice relación con esto último que ponía Ascanio sobre la mesa, que en la pandemia actual, al mismo tiempo en que tenemos estos soportes digitales y el auge de las redes en un sentido muy visible, también hay una valoración, o pareciera haber una incipiente valoración, una vuelta de valoración de los medios profesionales, como los llamaba Ascanio. También he visto alguna encuesta en que las radios, por ejemplo, aparecen muy bien posicionadas, medios que en general han sido creíbles, pero que hoy día parecen aún estar más presentes en los ciudadanos. ¿Qué nos dice todo esto del futuro de los medios de comunicación convencionales? Si uno recuerda algunos años atrás, no ha faltado quien lo ha decretado, a mi juicio, de manera equivocada, pero no sé cómo lo ven ustedes, que lo ha decretado como de capa definitivamente caída, sin mayor destino hacia el futuro. Pero claro, otros nos resistimos a pensar eso, está instalada la duda sobre si todavía hay un espacio relevante para ello y cuál sería ese. ¿Ustedes cómo ven el futuro de los medios profesionales, tradicionales, convencionales, como los queramos llamar? Pienso en televisión, radio, prensa escrita, fundamentalmente. No sé quién quiere comenzar, ya no recuerdo quién fue el último que leí la palabra, así que el que se anime que... Perfecto, ya, parte de tu Juan Ignacio, entonces. No sé si lo de Ascanio es caballerosidad o quería sacarse el punto, pero no, está bien, no. No, o sea, el presente es bastante, bueno, depende de dónde estemos hablando en realidad, ¿no es cierto? Hay lugares donde hay medios importantes que están sonriendo y hay otros donde están sufriendo de frente, ¿no? En Chile creo yo que los medios importantes están sufriendo, excepto la radio, pero creo, en términos de credibilidad y de apego al público, cosas así, ¿no es cierto? Basta leer hoy la carta de Carlos Peña para ver que la televisión está en un problema, y yo creo que lo que él dice en buena medida tiene razón. O sea, la televisión ha ido en una espiral descendente, creo yo, en términos de calidad. Y lo que él plantea, no sé si vieron la carta, pero lo que él plantea respecto de la actitud ante la autoridad de los canales de televisión, lo que él dice que deberían ser más cuestionadores que promocionadores o promotores de las autoridades, yo creo que tiene debería dar para una conversación también. Entonces, yo pienso que sí, a mí me llama la atención que muchos medios tradicionales, incluso acá en Chile,
todavía, o algunos, no entiendan las oportunidades que ofrece esto. Y se hayan planteado como en contraposición a defender el soporte papel, así como casi como una cuestión como de principio, y casi como confundiendo su rol con la plataforma, digamos. Yo pienso que eso es una postura condenada al fracaso en el mediano o largo plazo, y que ya está viéndose que está condenada al fracaso. Pero en términos de futuro, yo creo que naturalmente el futuro, nos guste o no, está en ese soporte, ¿no? Está en el soporte digital. O sea, no lo veo de otra manera. Y habrá que adecuar formas de trabajo y formas de comportamiento o éticas de funcionamiento ético para rendir en esa plataforma. Algunos medios lo están haciendo con señalado éxito, pero no acá, creo yo, todavía. Pero algunos medios en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, yo veo cosas muy interesantes en el Observer el Guardian de Inglaterra, el propio New York Times está haciendo cosas muy interesantes y se ha replanteado, ha sido un diario que se ha pensado a sí mismo en la crisis, algunas revistas más de pensamiento y de tendencia también tienen cosas muy interesantes en el formato, y han entendido que hay que usar el formato y plegarse a él y aprovechar sus ventajas, creo. Otros se han planteado en una postura un poco cerril de tratar de resistir esa ola que viene, y yo creo que eso no le encuentro tanto sentido. Perfecto, muchas gracias, Juan Ignacio. Ascanio, ¿tú qué piensas de este tema? Del futuro, digamos, de los medios convencionales en este contexto. O sea, yo lo que veo es que están sufriendo mucho, digamos, el presente es muy, muy oscuro, están sufriendo mucho. Algunos en el mundo han logrado empezar a repuntar después de un periodo más negro, digamos, pero en general lo que ocurrió es que se rompió un poco la cadena de la industria, ¿no? Porque esta no es una industria que funcione sola, ni siquiera que funcione solo con el público, funciona con un gran intermediario que es la publicidad. Y la publicidad, que es naturalmente oportunista, digamos, sí, es un poco peyorativo el término, pero no se me ocurre otro, ¿no? Vio que las oportunidades de contacto directo con los consumidores estaban en las redes y se movió hacia allá, digamos, ¿no? Como en general es una industria que tarda en darse cuenta de los fenómenos, se toma un tiempo, digamos, no ha percibido que desde el punto de vista de la calidad de la información todavía necesita a los medios profesionales, que son los que le dan credibilidad y todo eso. Y por lo tanto, en ese rezago es donde los medios están sufriendo mucho, mucho, mucho. O sea, yo creo que no hay tanto una pérdida de público. Primero hay una desviación del público, ¿no? Ese es el primer fenómeno, y después una ruptura de la cadena industrial, digamos, que alimentaba este sistema. Entonces ahí hay un problema que no está resuelto y que no sé cómo se va a resolver. Sí, quizás, si se me permite, sí, quizás hay que recordar que los medios cuando partieron naturalmente, financiándose con una venta solamente, ¿cierto? Claro. O sea, no tenían publicidad. El modelo de publicidad es un modelo tardío para los medios, especialmente hablando de medios escritos, ¿cierto? O sea, también hubo un ajuste ahí. Ahora, es cierto también que el auge de la calidad en los medios se vincula con la aplicación de este modelo de publicidad, porque en la medida que el medio era más difícil de producir, más caro de producir, necesitaba más ingresos y la publicidad los proveía más que la venta en directa de ejemplares. Pero quizás tengamos que volver a una situación parecida a los orígenes en ese sentido, donde sean los propios consumidores de los medios los que terminen pagando por ellos. Pero a lo que voy, en definitiva, es que esto tampoco es que estemos frente a una situación que la prensa antes o los medios antes no habían tenido que ajustarse, y de hecho estamos volviendo de alguna forma a los orígenes en términos de modelo de negocio.
Sí, eso es lo que pasa en general es lo que está haciendo el New York Times, es lo que está haciendo el país, digamos, pero con otras magnitudes de público también. Mm. Es verdad, es verdad. Claro, en Chile ha sido difícil instalar hasta ahora, digamos, esa lógica. Bueno, les recuerdo a nuestros participantes que estamos con Juan Ignacio Brito y Ascanio Cavallo, dos periodistas de destacada trayectoria, conversando sobre política y redes sociales en tiempos de pandemia. Ya tenemos varias preguntas del público. Yo voy a hacer una última pregunta y de modo que después de esto ya pasamos a recoger las intervenciones de nuestros participantes. Y es que dentro del elenco de cosas que hemos conversado, y dado que estamos hablando de la influencia de las redes sociales en la política, no les puedo dejar de preguntar antes de pasar a las preguntas del público acerca del tipo de influencia que creen ustedes que han tenido, ya pensando en el caso chileno, las redes sociales en los últimos meses en nuestro país. Chile ha vivido periodos bien convulsionados, si uno mira desde octubre hacia acá, hemos pasado por sucesivas crisis, con un ambiente político muy crispado, desde lo que fue el 18 de octubre en adelante, vivimos manifestaciones pacíficas, violentas, acuerdo constitucional, plebiscito que después se pospone, hoy día en medio de la pandemia, en fin, hoy día cambio de gabinete en particular, están pasando muchas cosas. ¿Ustedes qué tipo de influencia cree que ha tenido en particular en el debate político chileno y en el panorama que intentaba resumir recién las redes sociales en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú, Ascanio? ¿Qué influencia han tenido las redes en nuestro debate político de los últimos meses, bien movidos, bien convulsionados? Ah, yo creo que una influencia perversa, absolutamente perversa. Yo creo que su función durante el año pasado fue la de horadar y destruir la credibilidad de las instituciones sin ningún límite. Y si tú me preguntas así como disparando al arco en grueso, yo creo que en las redes sociales fueron el sustento esencial del 18 de octubre, digamos. Fueron claramente, y eso está más o menos demostrado, ¿verdad? El sustento de la violencia, sobre todo la violencia más notoria, como las estaciones del metro y todo eso. Y luego fueron el sustento en fin, de la Plaza Italia, por ponerle un símbolo. Y con una inmensa cantidad de información falsa mezclada naturalmente con opiniones, que ya eso no se pueden calificar ni de falsas ni de verdaderas. Pero eso, claro, como le pasó a todo el escenario político chileno, no solo a las redes, a todo, cambió completamente en marzo, se dio vuelta el escenario, ¿verdad? Giró, como que pasamos del living de repente a la cocina, ¿no? Y ya los instrumentos que están a mano no son los mismos, y efectivamente hoy día creo que hay un retroceso en el mundo de las redes, en lo que tiene que ver con información y valoración de las cuestiones institucionales que nos sustentan la democracia, ¿no? Yo veo que mucho de esto tiene que ver con el aumento de la credibilidad y de la popularidad de las instituciones que se ha registrado en los últimos 60 días. Pero todo esto está muy rápido, ¿eh? Está muy cambiante. Cada escenario muy dinámico. ¿Cómo lo ves tú, Juan Ignacio? Claro, muy de acuerdo con lo último que decía Ascanio respecto a la credibilidad de las instituciones y de los líderes y de los liderazgos políticos, porque en realidad creo yo la crisis del 18 de octubre es ideal para las redes sociales, en cambio la crisis del COVID o del coronavirus es todo lo contrario, digamos. En la crisis del 18 de octubre nadie cree en nadie, digamos, y por lo demás es casi como bien visto no creer en las autoridades, digamos. El descreimiento en las autoridades, en los liderazgos, en las instituciones, es parte del movimiento, una parte esencial del movimiento, digamos, algo que le da vida y que por lo tanto es aprovechado desde las redes sociales con mucha habilidad. No sabemos si es un plan concertado o de una manera espontánea, pero quizás una mezcla de ambas cosas. Y por lo tanto las redes sociales son muy atendidas en esa coyuntura. En cambio, en esta otra crisis, donde necesitamos voces expertas, donde no nos sirve que nos hable el vecino, ¿no es cierto? La opinión del vecino no nos sirve demasiado.
y se ha revalorizado el rol de las instituciones, el rol incluso la popularidad del presidente ha subido de manera fuerte, sigue estando baja, pero es mucho más alta de lo que llegó a estar en esa crisis, etcétera, etcétera. Los propios medios de comunicación, como decía Ascanio, tradicionales, recuperan algo de terreno perdido. Es una crisis que se presta más para esta lógica que para la lógica de las redes sociales. Entonces, efectivamente, vamos a ver en qué mundo terminamos cayendo al final, digamos. Si en el mundo de este o en el 18 de octubre, o en una mezcla de ambos, y cómo se da esa mezcla. Pero claro, creo yo que sin duda han sido, especialmente el 18 de octubre, han sido muy, muy, muy influyentes en la discusión, ¿no? Y muy influyentes en la percepción de la realidad que tiene la gente. Perfecto. A partir de lo que dicen me surgen algunas preguntas adicionales, pero me las voy a guardar para el cierre para cumplir la palabra con nuestros participantes que han dejado varias preguntas para ustedes, preguntas y observaciones que les pueden servir para comentar o explayarse, tanto Ascanio como Juan Ignacio. Así que voy a ir leyendo algunas de ellas. José Agustín Muñiz dice que tiene una observación a lo que decía Ascanio sobre The Game, y es que las plataformas, el hecho de que las plataformas tengan el aspecto y la lógica de un juego es una decisión eminentemente empresarial, no casual ni inevitable, y que cada uno de los ajustes que se le hacen a las maneras como estas plataformas conectan a las personas estaría respaldada por decisiones empresariales o comerciales. Bueno, Juan Ignacio ya lo comentó, tú, Ascanio, ¿lo ves del mismo modo? Sí, ¿Compartes esa totalmente, decisión? no, totalmente de acuerdo. Y Barico hace una interpretación un poco más política o más ideológica, en el sentido de que lo vincula a una rebelión tardía, a una expresión tardía del espíritu del 68, o sea, de los hippies y del movimiento, digamos, eh, de libertades públicas civiles en Estados Unidos en los años 60. Y eso tiene que ver con que el origen de toda la tecnología de punta precisamente es California, de donde vienen la mayoría de los ejecutivos, en fin. Pero no tengo ninguna duda de que cada una de las decisiones que se toman en esta materia, no diría no son solamente empresariales, yo diría derechamente son comerciales, ¿no? Tienen que ver con vender. Y probablemente estamos caminando hacia un aparato, como ya lo anuncian un poco las firmas que producen estos aparatos, que funcionan solos, ¿no? Que hacen todo con nosotros. O sea, que el teléfono pasa a ser una especie de, ya es un centro de comunicaciones, ya es como 35 herramientas, yo no sé cuál, muchas de ellas ni las conozco, pero claro, a la medida que vayan detectando nuevas necesidades van a tratar de irlas llenando. Ahora, yo creo que a los propios creadores de las redes se les desbordó, porque era imposible verlo de otra manera, se les desbordó las magnitudes que esto iba a tomar, digamos, ¿no? Y la forma en que podía ser usado. No creo que ninguno de ellos haya pensado en que el gobierno chino iba a ser el que mejor lo usara en el mundo, ¿no? Pero bueno, es parte de los costos siempre de la tecnología. Perfecto. Juan Ignacio, ¿tú querías agregar algo Hay una anécdota que quizás sirva. En el año 2000, el presidente Clinton tenía que promulgar la ley de comercio con China. Entonces, dentro de sus argumentos era decir que China iba con esta ley comercial con Estados Unidos, se iba a convertir en un país más libre, ¿no sé? Y dijo como broma en una presentación que hace en una universidad, él dice como broma, miren, imagínense los chinos lo que quieren hacer, que ellos creen que van a poder controlar Internet. Imagínense, y todo el mundo se ríe, ¿no es cierto? Dicen, están locos, ¿cómo van a controlar Internet? Bueno, los chinos hoy controlan su Internet mejor que nadie, ¿no es cierto? Y eso habla de ese ciberoptimismo que había en los 90 y cómo se ha transformado la cosa en la realidad. Claro, como el escenario se ha ido dando vuelta. En esa misma línea de este péndulo, ¿cierto? Que va y viene, me vuelvo de ahí para preguntarles la duda, digamos, que pone sobre la mesa Álvaro. Él pregunta, ¿creen que los circuitos de desinformación profesional respaldados por estados, organizaciones, empresas, impactan o consolidan información falsa sobre los eventos globales o locales? ¿Podría, si es que esto ocurre, si que ustedes comparten eso, contrarrestarse en Chile este fenómeno? ¿Ustedes qué piensan de esa
posibilidad, si es que eso realmente ocurre o no, y cómo eventualmente se podría contrarrestar. Bueno, ¿Ascanio? yo creo que hoy día es claro que hay grandes circuitos mundiales de desinformación. Hay verdaderos nodos donde esto se produce con profesionales de altísimo nivel, de nivel más alto que los que tenemos nosotros, digamos, hackers y interventores en las redes. Rusia es un nodo, claramente, digamos, ¿no? En América Latina, Venezuela se ha convertido en un nodo también. Eh, luego hay ciertos nodos locales, por ejemplo, los que tienen narcotráfico en México. Sí, efectivamente, como todos los instrumentos tecnológicos, hay una cierta neutralidad del instrumento mismo, en el sentido que nunca se sabe en qué usos va a terminar y en qué manos va a caer. Pero, pero en este caso yo creo que la idea, digamos, la idea que han tenido algunos medios de producir una especie de combate sistemático contra la desinformación o la información falsa mediante estos espacios de chequeo de datos, es una forma de tratar de empezar a ponerle barreras a este flujo que pareciera indetenible, ¿no? Hay un fenómeno que se produce en las redes que no se producía de la misma manera en los medios de comunicación tradicionales, que son las llamadas cámaras de eco, ¿verdad? Que son los grupos que en el fondo reproducen sus propias opiniones y por lo tanto consultan siempre lo mismo, ven siempre lo mismo, les llega lo mismo. El otro día me contaba una persona que trabaja en el sector salud, que había ido a un consultorio de la zona poniente de Santiago. Y naturalmente, como es del personal de salud, se puso mascarilla. Y lo increparon porque le dijeron que usar mascarilla era piñerista, ¿no? Entonces preguntó de dónde habían sacado eso y le mostraron las redes, ¿no? Efectivamente, una cantidad de medios, supuestos medios, ¿no?, organizados, en fin, con pequeños grupos, en los que se puede incluso difundir esto, ¿no? Y claro, nosotros nos reímos, pero no era muy gracioso. Claro, uno se ríe, pero es más preocupante que divertido, ciertamente. Juan Ignacio, ¿tú quisieras agregar algo a esto? Sí, por supuesto, la desinformación está organizada, digamos. O sea, hay cuestiones espontáneas y cosas así, chistes y memes y cosas así, todos nos reímos de algunos. Quizás cuántas veces somos víctimas de algo que es mucho más prefabricado que lo que nosotros pensamos, ¿no? Eh, y puede ser muy dañina, ¿eh? O sea, por supuesto puede serlo, digamos. O sea, en el caso de las mascarillas puede terminar costando vidas, ¿no? Claro. O colapsando, haciendo colapsar el sistema de salud, no sé, etcétera. O sea, puede ser muy dañino en definitiva. Tampoco hay que creer que esto es nuevo. O sea, que la desinformación la inventó Twitter, digamos, o Facebook, digamos, ¿no? O sea, o la manipulación de los medios, digamos. O sea, en los años 30 los totalitarismos usaron los medios de masa, que era una novedad en esa época, ¿no es cierto? Lo usaron con maestría y con perversa maestría, digamos. Y fueron muy capaces de manipular a través de los medios con mucha eficacia, digamos, y con mucho dolor para toda la humanidad, por supuesto. O sea, esto no es gratis. Y por supuesto, durante la Guerra Fría hubo guerras de desinformación de lado y lado, por supuesto, con mucha intensidad también. Y también la Unión Soviética fue un foco de desinformación enorme, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que algunas cosas no cambian tanto. Probablemente Putin en su antigua encarnación de agente de la KGB trabajó en algo de esto también. O sea, no creamos que esto lo inventaron ahora. Entonces, es verdad, puede ser muy dañina, pero también esto es una reencarnación de algo que viene hace un tiempo largo, que cuando hay un medio de comunicación eficiente, por supuesto van a surgir, cuando hay un medio de información que es eficiente, por supuesto ese medio de información puede ser mal utilizado y convertirse en un medio de desinformación también. Hablando de desinformación, los voy a llevar colgándome. Hay muchas preguntas, ¿cierto? Estoy alternando entre la ventana de preguntas, la del chat, así que vamos a seguir un ratito más. Yo sé que ambos entiendo que tienen tiempo, así que nos podemos quedar un rato más aprovechando que tenemos buena asistencia. Les voy a ir haciendo algunas preguntas adicionales y
Y hablando de esa información, los quisiera llevar al campo educativo. Ambos han tenido también dentro de su trayectoria un pie o más en la universidad. Ambos fueron decanos de facultades de comunicaciones. Y de esa línea les quisiera preguntar por el rol que ustedes creen que juega la formación de los periodistas en este contexto de desinformación, y también colgándome la pregunta de Guillermo. Él dice, a propósito de la sensación de neutralidad que rodea a las redes sociales o a las plataformas digitales, él pregunta sobre quienes reciben quizás con excesivo optimismo la irrupción de las plataformas como Zoom y las clases virtuales. Intuyo que está pensando en aquellos, yo escuchaba esta idea, ¿cierto?, de algunas personas de que creen que aquí está el futuro de la educación. Entonces, les pregunto por esa idea y por la formación de los periodistas en el contexto de desinformación que ustedes describían, que no es algo nuevo, pero que hoy día las redes a veces agudizan. No sé qué reflexión les merece esto, Ascanio. Mira, la formación de los periodistas se ha venido deteriorando visiblemente por una razón que no tiene mucho que ver con, bueno, que todo está relativamente conectado, pero en el caso de Chile, que no es el mismo caso en todo el mundo, en el caso de Chile, el retroceso de los medios profesionales ha hecho que la demanda de las escuelas de periodismo se dirija mucho hacia un mundo que creen más próspero, que es el de las comunicaciones corporativas. Y algunas escuelas, como la que yo dirigí un tiempo, pero después de que yo la dirigí, hasta cambiaron su nombre, digamos, por escuelas de comunicación y periodismo, invirtiendo en las prioridades. Es una respuesta como al mercado, ¿no? A mí no me parece yo no es una decisión que me gustaría tomar, pero responde al doble fenómeno de debilitamiento de los medios y por lo tanto a la idea de que aparte de ser inestables laboralmente, tienen malos salarios, versus una especie de mundo mágico que hay al lado, en el que se gana mejor dinero, se trabaja menos y no hay fines de semana, no hay turno. En fin, también es una ilusión, aviso, ¿eh? pero bueno, supongo que no va a bastar esto para borrarla. No, tenemos un problema ahí, tenemos un problema clarísimo, que no está resuelto, que está en curso, que está en pleno trámite. Nuestras dos principales escuelas de periodismo mantienen su solidez, pero no necesariamente su calidad. Y creo que están en el mismo problema que estamos los periodistas en general, ¿no? Como partícipes del espacio público, digámoslo, obligados, porque la profesión consiste en eso. Y al mismo tiempo ver que nuestros jóvenes, digamos, se están renovando con estándares bastante más débiles o discutibles. Perfecto, muchas gracias, Ascanio. Juan Ignacio. Sí, yo naturalmente, si el periodismo tiene problemas, las escuelas de periodismo también las van a tener, digamos, por ese sentido. Yo soy un poco más optimista en ese sentido, en todo caso. Yo creo que la profesión, y hasta donde yo sé, todo el mundo la sigue enseñando, está premunida de criterios, o sea, hay un fondo profesional y de conocimientos que la profesión tiene, y por lo tanto es capaz de enfrentar este tipo de cuestiones. O sea, yo no tengo dudas de la profesión. O sea, eso quizás haya que decirlo en primer lugar. El periodismo está premunido y ha enfrentado crisis en otras ocasiones y es capaz de enfrentar este tipo de situaciones y salir airoso. En términos del fondo profesional que tiene y cómo está artillado ese fondo profesional. Yo creo que es un fondo sólido y por lo tanto no veo problemas en ese sentido. Por supuesto hay problemas en la práctica, que son obvios. Hay problemas también en la enseñanza, y no había que ser ciego para verlo, de la profesión. Esos problemas son multicausales. O sea, naturalmente uno de los problemas es que
y eso tiene que ver no solo con la enseñanza del periodismo, pero que el nivel de conocimiento a los que llegan los alumnos de primer año, con los que llegan los primeros alumnos de primer año a la universidad hoy son muy, muy, muy inferiores a los que de hace 15 o 20 años atrás, y para qué decir de hace 30 años atrás, digamos. O sea, la verdad que ha habido un deterioro en nuestra educación secundaria, escolar, digamos, que es profundo y que eso habría que estudiarlo de fondo alguna vez en la vida, digamos, en este país, porque la verdad es que están saliendo del colegio gente que tiene que ser reeducada en la universidad, así que se pretende que rindan adecuadamente y que sean profesionales cabales, digamos. Pero eso es una de las razones, por supuesto, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que tenemos que analizar. Respecto de si esta es una tecnología que va a venir a revolucionar las cosas, yo creo que sí, en términos no solo del periodismo, ¿no es cierto?, sino que más bien de la enseñanza universitaria. Esta es una tecnología disruptora en una serie de ámbitos. Y uno de esos ámbitos donde es disruptora es en la educación también. Y por lo tanto sería iluso creer que la educación va a poder seguir impartiéndose de la misma forma mientras todo el resto del mundo cambia alrededor. Esto está cambiando y va a cambiar. Naturalmente es difícil saber en este minuto hasta dónde llegará y cuáles van a ser los alcances de ese cambio, pero no me cabe ninguna duda que va a tener mucha influencia. Y probablemente esta misma pandemia sea un catalizador de muchas cosas que estaban por venir antes y que las haya acelerado. No creo que las haya transformado radicalmente, pero sí que las ha acelerado. Perfecto. En fin, tenemos varias preguntas. La idea, nos alargamos un poco más de lo previsto porque partimos con retraso, tuvimos algunas dificultades técnicas, ¿cierto? Pero la idea es ir cerrando tipo 15:30, unos 13 minutos más, así que voy a hacer un par de preguntas adicionales y después pasamos al cierre. Varias de las preguntas que tenemos pendientes nos llevan de vuelta al escenario más político o a la influencia de las redes sociales en el debate político. Rodrigo, por ejemplo, pregunta: ¿cuánto influye en la política el hecho de que las redes tiendan a polarizar el discurso público, a simplificarlo, agregaría yo, haciendo más difícil construir confianza para llegar a acuerdos? Me parece una pregunta relevante a hacerse cargo considerando el contexto actual, además en Chile, en el mundo, pero en particular en Chile, en el que transitamos desde un estado psicológico del 18 de octubre muy polarizado y, en fin, otras cosas que ustedes podrían agregar desde la ética política, a una necesidad imperiosa de alcanzar acuerdos hoy en día para ir solucionando distintos aspectos de esta crisis que estamos viviendo. Y pareciera que esta influencia en las redes dificulta eso. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Había otra pregunta por ahí que preguntaba si es que en Chile no irá a pasar que nos vamos más bien adaptando a las lógicas tipo Donald Trump y su uso de las redes sociales, que sería un poco lo contrario, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes esta influencia de las redes, en particular la construcción de acuerdos políticos? No sé quién quisiera comenzar, si no, les puedo dar la palabra a dedo. Sí, yo puedo partir. Yo creo que todo lo que se dice es cierto. O sea, es verdad que esto es un elemento polarizador, pero también es cierto que hay cuestiones de fondo en nuestras sociedades que no sé si justifican, pero ayudan a explicar estas explosiones que se ocurren en este tipo de medios, digamos. No las explican completamente, digamos, pero sí pueden ofrecer una clave de interpretación. O sea, a mí me da la idea que muchas derrotas electorales finalmente se han justificado gracias a Twitter. Es decir, mira, en realidad perdimos porque los rusos, o hay unos bots rusos allá, y los bots rusos hicieron que perdiéramos el Brexit, por ejemplo. Bueno, resulta que 3 años después del Brexit se votó en Inglaterra y una elección 100% sobre el Brexit, y los conservadores de Johnson aplastaron a sus rivales. O sea, había algo más de fondo que unos votos rusos en esa discusión. Yo creo que las élites en el mundo han sido bastante ciegas respecto a este tipo de fenómenos, en general. Y han encontrado una serie no quiero decir chivo expiatorio, porque estoy de acuerdo que hay temas de fondo con las redes sociales, ¿no es cierto? Pero han encontrado unas excusas, no sé cómo decirlo bien, en algunos chivos, digamos. Y eso se ha traducido en que de repente se justifique casi de todo, incluso la incompetencia o la falta de conexión con el público. Yo creo que eso le pasa mucho a los medios tradicionales.
que no son muy capaces de conectar con sus públicos, digamos, en muchos casos, y finalmente terminan como culpando de todo a las redes sociales, etcétera, que tienen sus problemas y graves, eso insisto que estoy de acuerdo, pero también hay que considerar que hay cuestiones de fondo que tienen que ser atendidas en las sociedades, por ejemplo, la falta de confianza, y que y que las redes sociales ayudan o exacerban incluso en alguna medida, pero que son temas de fondo y reales que están presentes y que nosotros tenemos que atacar. Perfecto, muchas gracias, Juan Ignacio. ¿Tú compartes esa mirada, Ascanio? ¿Tienes algunas diferencias que quisieras comentar al respecto? Yo comparto que, claro, que están las cuestiones de fondo en primer lugar. Ahora, sí agregaría que efectivamente lo que se produce en el mundo de las redes es una tendencia aguda a la simplificación de los problemas. Y por lo tanto, y derivado de ahí a la polarización. En ese sentido entendí yo, por ejemplo, la declaración de ayer del ministro Blumel pidiéndole a los que participan de este pacto económico que un poco le presten durante un periodo por lo menos oídos sordos al ruido, ¿eh? Al ruido externo. Cuando dice ruido, yo entendí más bien las redes, porque ruido así perturbador no he visto en los medios tradicionales. Creo que él se está refiriendo mucho a ese mundo. Perfecto. Ahora, la televisión, creo yo que, o sea, por eso vuelvo a Peña, yo que me parece que tiene muchos puntos correctos. O sea, la televisión es eso, digamos. Y siempre lo ha sido, ¿eh? No hay que creer que ahora, quizás es más, ahora esto se ha exacerbado, pero tradicionalmente la televisión ha simplificado los mensajes. Sí, Y eso claro. es una de las características del medio, digamos. Entonces no podemos creer que la gente, todo el mundo va a leer los diarios serios, digamos, porque eso no ha sido así, no ha ocurrido antes. Entonces, y probablemente no va a ocurrir jamás. Entonces, no sé, a mí me da la impresión de que especialmente esto es un drama para las élites y las élites están viviendo un periodo complicado en muchas partes, ¿no? Entonces, esto es otro grano más o un gran grano, no sé, un kilo, no sé si un grano, en esa discusión. A mí me parece que en esa discusión de desprestigio, de falta de credibilidad, etcétera, se inserta muy bien esto de fenómeno actual de las redes sociales. Juan Ignacio decía recién, esta es la última pregunta, digamos, a modo de preámbulo para que vayamos cerrándolo, pero me voy a colocar de lo que decía Juan Ignacio, que recién decía que, claro, no podemos esperar que todos los ciudadanos lean los periódicos más serios o más rigurosos, pero da la impresión que sí, en el pasado, quizá una impresión errónea, ustedes corríjanme, pero que sí, la dirigencia política tenía una mayor tendencia a la rigurosidad, al menos de manera más preponderante que hoy en día, de manera más seria, digamos. O sea, donde antes donde hoy día el político está, voy a simplificar, preocupado de ir al matinal y mirando Twitter, antes había otro tipo de referencias en el periodismo y en otros lugares, y él ponía su atención en otro lado. Entonces, esto lo conecto y puede servir para cerrar con este diagnóstico que se habla tanto, ¿cierto?, de degradación de la esfera pública y cómo las redes sociales habrían influido en dicha degradación. Y también conecta con las preocupaciones hacia el futuro. Aquí hemos estado mirando el panorama global y también hemos conversado de la pandemia, pero esa misma degradación de la esfera pública que afectaría nuestro debate político se ve muy preocupante considerando lo que se ha llamado el escenario de Chile post-pandemia, entre los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, la crispación política, el debate constitucional, el conjunto de elecciones que se avecinan. El escenario se ve súper difícil, digamos, la mezcla de factores no se ve demasiado auspiciosa. Entonces, no sé, para ir resumiendo la pregunta luego de este preámbulo, si por un lado ustedes comparten esta idea de que la esfera pública y en particular el nivel de las dirigencias políticas ha degradado, y en segundo lugar, cómo a la luz de eso deberíamos mirar el escenario del Chile post-pandemia, si es que hay, pese a eso, elementos para estar, aunque sea relativamente optimistas. Juan Ignacio. Pero a mí me cabe duda que sí, o sea, se ha deteriorado el espacio público está viendo un problema porque en buena medida, y esto es una opinión que tengo yo, las dirigencias han caído
o la élite, como queramos ponerle, no sé, como el nombre que queramos ponerle, ¿no es cierto? Nuestra clase política, nuestra clase dirigencial, etcétera, primero se frivolizó y ahora está en cualquier cosa. O sea, en esa frivolización, pienso yo que, que es un proceso, no es algo que haya partido anteayer, ¿no es cierto? Han tenido un rol los medios tradicionales, que durante mucho tiempo no hicieron las preguntas correctas, que si un gran empresario quería subir el Everest, publicaban portada el empresario subiendo el Everest y con la polola del empresario subiendo el Everest, digamos, y eso lo vimos todos, ¿no es cierto? Entonces, y eran medios tradicionales, respetables, etcétera. O sea, creo que en eso, ¿para qué decir la televisión? Creo que la televisión, o sea, alguien va a tener que estudiar eso alguna vez, digamos, en Chile, pero yo creo que hay un tema con la televisión gigantesco en Chile, o sea, eh, en cómo se ha deteriorado el debate público. Y los propios medios tradicionales, que uno pensaría que son los más, también jugaron a una política de, como los gringos llaman, de carrera de caballos, digamos, quién gana aquí, quién gana acá, todo era competencia, todo era ganancia, como que el servicio público ya no existía, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pasaron antes de las redes sociales, ahora pasaron con medios tradicionales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no hay que engañarse de creer que el mal lo inventaron estas redes sociales, ¿no es cierto? Porque incluso aquellos que hicieron un periodismo que podría ser criticado hoy, hoy parecen denunciar a las redes sociales y acusarlas de todos los males. A mí me parece que eso no es tan claro y que hay responsabilidades añejas en esto, y no tan recientes en algunos casos. Y respecto del futuro, bueno, yo creo que no veo que esta crisis vaya a mejorar la calidad de nuestra política, ¿no? Eh, Quizás la haga preocuparse de cuestiones más importantes, eso sí, eh, porque cuando está en juego la vida, por supuesto que algunas consideraciones tienen que dejarse de lado y tenemos que preocuparnos de aquello que es más esencial. Pero no sé si las respuestas sean las mejores. No lo tengo claro, no podría decirlo, la verdad es que no me atrevo a decir para el futuro, pero yo no soy demasiado optimista respecto de eso, porque yo veo a una élite radicalmente desconectada, esa es la verdad, en sí misma, mirándose a sí misma, con mucha dificultad para sintonizar, cuando sintoniza lo hace de una manera torpe y populista, eh, entonces y confundida en general, muy, por un lado, desconectada y cuando trata de conectarse, muy complaciente con cualquier tipo de impulso y deseo. Entonces yo la verdad que no tengo mucha confianza en ese sentido. Perfecto, Juan Ignacio. Bueno, ojalá el escenario nos vaya dando más optimismo, pero efectivamente hay razones para estar bien preocupados. ¿Cómo lo ves tú, Escanio? Mira, las grandes crisis, y esta como es una superposición de crisis, ¿no? El doctor Lola tiene un muy buen concepto de describir esta situación que es el de sindemia, ¿no? Él dice que una situación pandémica nunca es solo un problema de salud, es siempre varios problemas superpuestos, ¿no? Y algunos asincrónicos, o sea, algunos vienen después que el otro. Aquí está claro que vamos a tener un problema económico gigantesco después del sanitario, ¿no? Y en algún momento también en paralelo. Pero bueno, las grandes crisis tienen esto, porque que ofrecen la oportunidad de meter la pata a fondo o de salir mejor que antes. Eh, yo veo una total asincronía interpreto así lo que dice Juan Ignacio, entre, digamos, la velocidad que lleva una cosa, la crisis sanitaria, la velocidad y la antigüedad que tiene otra cosa, que es la crisis social, digamos, ¿no? Y la velocidad lenta con que ha avanzado la clase política, la élite, en fin. Y como que se está ofreciendo la oportunidad de que se produzca una cierta sincronía entre todos, ¿no? Eso supone una cantidad de acuerdos, una cantidad de conversaciones, pero es importante que esas conversaciones despejen el simplismo. Y yo identifico el simplismo más en las redes que en cualquier otro sistema y en cualquier otra plataforma.
En ese sentido, cuando a mí me dicen ruido, yo inmediatamente lo asocio a eso. A lo mejor es poco fino mi análisis, pero... Y quería hacer un alcance sobre también el concepto de prensa seria. A mí ese término nunca me ha gustado mucho, y siempre he tenido una gran valoración por la prensa popular, ¿no? Que en Chile tuvo buenos ejemplares en el pasado, pero que también en el momento de mayor degradación del debate público contribuyó activamente a degradarlo aún más. O sea, en ese sentido, la prensa casi nunca es una vanguardia, casi siempre está por detrás, digamos, de los fenómenos sociales. Pero quería hacer ese alcance porque yo todavía hago esa otra distinción entre prensa seria, entre comillas, en verdad todos entendemos más o menos de qué estamos hablando con eso, y prensa profesional, y me cuelgo de la idea de Juan Ignacio de que hay un sustrato profesional, ¿verdad?, duro, que les compete a todos los periodistas más o menos, independientemente del medio en que trabajan. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos, por darse el tiempo. Logramos superar esos problemas técnicos del inicio y pudimos tener una muy buena conversación que justamente busca ir reflexionando junto a los participantes y bueno, después a quienes vean el video que queda grabado y disponible en las mismas redes sociales que hemos comentado, la posibilidad de ir intentando subir el nivel del debate y apuntando a una reflexión acerca de cómo logramos que la influencia de las redes sociales en el debate político y sobre todo en tiempos de crisis como el actual pueda ser más positiva que los problemas que a veces observamos. Así que nuevamente muchas gracias a ambos por acompañarnos, muchas gracias también a los participantes que nos acompañaron hasta esta hora y prontamente desde el IES seguiremos invitándolos a nuevas actividades de esta índole de manera virtual mientras sea indispensable. Así que eso, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a ti, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao.